Adelante. Me siento aquí. Muy bien. Hasta ahora me han explicado una serie de conceptos que los llaman peajes, que no aparecen en la factura, pero que pagamos a través de la factura. A mí me gustaría también conocer la otra parte de la factura, lo que sí que tiene que ver con el precio real de la electricidad. ¿Tú esto me lo podrías explicar? Lo puedo intentar. Jorge Morales, buenos días. Buenos días. Experto en el sector energético, vicepresidente de la Fundación Renovables, ¿qué importancia tiene el acuerdo que se ha alcanzado esta noche? ¿Verán nuestros ojos en el 2020 esa capacidad de interconexión del 10%? Jorge Morales de Labra es uno de los mayores expertos en energía y en regulación eléctrica de este país. Permítale que le pregunte al experto de Al Rojo Vivo en energía. Jorge Morales de Labra. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Antonio. ¿Cuánto costaría el recibo de la luz sin ese pufo? Bueno, esa es la pregunta a la que yo quería llegar, porque, Claro, porque ¿cuánto la costaría? pregunta que te devuelvo es ¿cuánto ahorran las renovables en el mercado mayorista de electricidad? ¿Qué tal, don Jorge? Yo te lo pregunto, ¿bajará la luz? Que yo te conozco y en esto eres un buen profeta, porque además no te dedicas a la profecía, sino al análisis y en función de eso dices, esto es lo que va a pasar. Al final, ¿nos va a salir más barato o más caro? Porque... Bájate la potencia. Vamos a ver, Jorge, lo que está diciendo el gobierno es, ¿veis? Hemos conseguido que baje la luz. Y el ciudadano puede decir, pues a lo mejor sí, está bajando, ¿no? No, en el primer y en el segundo trimestre hemos Claro. tenido un precio más bajo del previsto. Claro. ¿Vale? Espera, cuidado. Pero en el gráfico también veíamos cómo cotizan el famoso mercado de futuros de electricidad para el tercer trimestre. Y lo que vemos es que ahora la previsión que hay para el que acabamos de empezar es un precio ya por encima del 48. Si tú lo dices, subidón en la factura. Gracias, Jorge. A vosotros. Morales es experto en regulación eléctrica, la plataforma por un nuevo modelo energético. Jorge, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede llegar a subir hasta un 16% la tarifa eléctrica en este mes de julio? Puede llegar a subir en este tercer trimestre por encima del 10%, ampliamente por encima del 10%. Hoy hemos invitado a Jorge Morales, que es experto en regulación eléctrica, pero es también socio protector de la Fundación Renovables y miembro del Comité de Dirección de Productores de la Unión Española Fotovoltaica. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Un mecanismo, además, que según Jorge Morales, experto en el sector eléctrico, no sería necesario en España. Desde luego, antes del 31 de marzo, la recomendación clarísima es quedarse como está. ¿Qué tal, señor Morales? Bien. Y con el ingeniero... Bueno, en realidad es casi un pequeño ordenador. Tiene un montón de funcionalidades aparte de medir sencillamente el consumo de energía. Jorge, ¿por qué? ¿Por qué no nos baja la luz? Pues básicamente porque los mercados están diseñados de una forma muy ineficiente. Rebajar la potencia y quiero cambiar la tarifa con discriminación horaria. Dos Discriminación horaria. Y el tercero es salir del oligopolio. que va a hacer algo más dura la cuesta de enero, porque el año ha comenzado con un mal dato para los hogares, sube el precio de la electricidad. El año pasado hubo una fortísima contribución de renovables durante los 3 primeros meses del año, en particular durante los 7 primeros días del año, y en este año no está habiendo esa contribución de renovables, principalmente de eólica. Esto es el lunes y esto es el martes. Yo entiendo que el lunes sale mucho más caro porque como tenía mucho carbón y el martes sale más barato porque tenía mucho viento y es más barato, ¿no? Pues no, el precio de cada hora depende solamente de la última central, de la más cara de todas. Como en ambos casos ha habido, aunque sea una gotita solamente de gas en el último caso, pero en ambos casos ha habido gas, lo que ocurre es que el precio de ambos días es exactamente el mismo. Jorge Morales, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, la tarifa plana es sencillamente pagar el mismo recibo todos los meses. Probablemente, si voy a ese contador de consumo por horas, no lo voy a saber, como acaba de explicarnos el señor Morales de Labra. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. A vosotros, buenos días. 12 en punto de la noche, estamos en la sexta noche hoy, dispuestos además a disipar una de las grandes dudas de los 16 millones de consumidores de electricidad que hay en este país. Esas son las preguntas que queremos contestar. ¿Qué tarifa nos conviene? ¿Podremos ahorrar? Para lo cual esta noche tenemos con nosotros a un ingeniero industrial y experto en el sector eléctrico español, Jorge Morales Labra. Bueno, de todas formas, si no te dedicaras a esto, ¿qué opción crees que sería la recomendada? Sin ninguno de ellos, la 4. ¿Hay margen? Que es de lo que se quejan siempre las grandes petroleras, las grandes eléctricas, ¿eh? En el consumidor doméstico no hay prácticamente margen. El margen de la comercialización en consumidores domésticos está por debajo del 5% en España en este momento. No toda la red eléctrica en España a día de hoy está preparada. Mientras se producen esos cambios, A programar la lavadora. Mientras se producen esos cambios, una de cada 5 familias no pone la calefacción. Y quería preguntarle, usted que sabe cómo está evolucionando el mercado, tal y como está ahora mismo, ¿cuánto podría subir la luz el año que viene? Vamos a buscar explicaciones a este subidón eléctrico con Jorge Morales de Labra, experto en el sector eléctrico. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Uno es capaz de saber, así de un vistazo,
si te han devuelto dinero o no, porque esta factura es aún más complicada que la anterior. Nuestro experto en energía. Jorge, muy buenas tardes. Es evidente que las compañías que gestionan el agua en España han decidido guardarla. ¿Cómo es posible que en el país del sol el gobierno primero incentive que la gente invierta en renovables y ahora quite todas las primas? ¿Qué ha ocurrido por en medio? ¿Se ha ido el sol? ¿El viento? Siempre pones mucha claridad. Muchísimas gracias por tus explicaciones y por el análisis. Tanto se corrió en España que en el año 2008 cerca del 50% de la producción mundial de paneles vino a España. Hablamos de algo que la verdad nos afecta a todos, el recibo de la luz, lo que pagamos por la tarifa eléctrica. Vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos con Jorge Morales de Labra. Según Jorge Morales, experto en energía y director de una empresa que produce y comercializa energía renovable, desde julio de 2009, cuando se empezaron a celebrar casi 2.000 millones de euros. El gobierno lo que ha hecho es dejar el precio de la luz de 27 millones de consumidores al albur de un supuesto mercado eléctrico que está controlado por 3 empresas. Si el sistema de tu zona aún no está preparado para recibir los datos del contador, es como si tuvieras un contador antiguo, exactamente igual. O sea, no ha servido de nada que te instalen un contador de los llamados inteligentes. Al final lo que ocurre es que en España lo que más hay en cuanto a tecnologías renovables es viento, después agua y después sol. ¿Vale? Por tanto, en una situación donde haya muchísimo viento, a efectos del precio es mucho mejor a que haya mucho sol, que es lo que ocurre hoy. Los consumos eléctricos de las dos son familias con 2 hijos, son radicalmente diferentes. En España no tenemos petróleo, no tenemos gas. ¿Qué energías tenemos aquí? Bueno, pues principalmente energías renovables. España es el paraíso del sol en Europa y también tiene unos recursos eólicos muy importantes, ¿no? Jorge Morales de Labra es ingeniero industrial, lleva muchos años trabajando en el sector eléctrico y es patrono de la Fundación Renovables. Buenos días. Buenos días. Yo creo que todavía no somos capaces, ni siquiera los que estamos todo el día en el sector, de valorar las consecuencias de esto. Se estaría interviniendo un mercado sin que haya razones técnicas que lo justifiquen. Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético. Muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Cero y por explicarnos un poquito en qué va a consistir estos cambios. Gracias. A vosotros, buenas tardes. Adiós. Estos son los contadores inteligentes, capaces de registrar el consumo cada 20 segundos. Los datos los envían a través de la red eléctrica a la compañía suministradora. Es un contador que al tener muchísima información de lo que estás consumiendo en tiempo real, te puede ayudar a adaptar tu consumo para que sea lo más eficiente posible. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros, y ahí seguirás en la red seguramente respondiendo dudas de mucha gente en un tema muy complicado. Muchísimas gracias. Es Jorge Morales, un joven ingeniero industrial empeñado en que un nuevo modelo energético es posible, sobre todo para que no nos pasen cosas como esta. Hay gente a la que le puede subir el recibo más de un 60%. Jorge, a través de sus apariciones en televisión o de su página web, suele poner todas sus energías en arrojar luz sobre algo más sencillo de lo que parece, aunque algunos se empeñen en todo lo contrario. Una misión imposible. Entender la factura de la luz. Jorge, ¿nos echas un cable? Sí. Bueno, háganos. ¿Parece a ti justo eso de el déficit ese tarifario que tenemos arrastrando? No, de hecho es una de las peticiones habituales que suelo hacer, es que es absolutamente fundamental hacer una auditoría de costes del sector eléctrico para empezar a esclarecer lo que hay debajo, ¿no? Y por último ya, para despedirnos, porque ya tenemos que ir cerrando, como experto en el tema energético, ¿qué opinas para reducir, para ahorrar en la factura? ¿Qué es mejor, hacer el amor con la luz apagada o directamente como yo no hacerlo? Pues mira, te voy a contestar, te va a dar igual. Porque hagas lo que hagas, Wyoming te van a cobrar lo mismo. Porque el objetivo claramente de las empresas eléctricas es que tú tengas una tarifa que llaman ahora plana, yo la llamo altiplana porque es muy alta, será del orden de 100 euros al mes. Su objetivo es que tú pagues 100 euros al mes, hagas lo que hagas. Así que yo en tu lugar seguiría intentándolo, porque a efectos del recibo al menos te va a dar exactamente igual. O sea, que no comerme una rosca ni siquiera es ecológico. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya te llamaremos otro día para abundar en ese tema, que esto no termina aquí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.